La primera imagen del informativo nos traslada hasta el escenario de una de las noticias del día. El barrio de Parquesol, en Valladolid, la policía sigue investigando la muerte de un hombre en su domicilio. Ha aparecido con un cuchillo clavado en el pecho. Su mujer llamó al 016 para denunciar que estaba siendo víctima de una agresión. Se desconoce si es un caso de violencia de género. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. La investigación policial mantiene abierta la hipótesis del suicidio entre el matrimonio, que tenía 2 hijos de corta edad y que estaban en casa en el momento de los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género. Pasadas las 3 de la madrugada, una llamada al teléfono 016, el teléfono para denunciar malos tratos, desató la alarma. Una mujer decía que había sido víctima de una agresión por parte de su pareja en un domicilio del barrio de Parquesol. Efectivos sanitarios y policiales se personaron de inmediato en el tercero B de este bloque, situado en el número 3 de la calle Morelia de Valladolid. Esta puerta, que ahora está cerrada y precintada, se la encontraron abierta y al lado, en el suelo, la mujer que había llamado, con heridas superficiales y en estado de ansiedad. Dentro de la casa la escena era peor. En el sofá del domicilio se encontraba un varón de 48 años de edad que presentaba un cuchillo clavado en el pecho y aparentemente estaba siendo cadáver. En el momento del suceso, los 2 hijos mellizos del matrimonio, de 3 años, estaban durmiendo, por lo que no han presenciado lo ocurrido. La policía no tiene todavía suficientes pruebas para determinar si ha sido un caso de violencia de género, un asesinato o un suicidio. Para determinarlo será clave el testimonio de la mujer, que tras ser atendida en el Hospital Río Ortega de Valladolid de su estado de ansiedad, ha recibido el alta médica y ha declarado en la comisaría de policía del barrio de Las Delicias. Ha quedado en libertad a la espera de que la cite la jueza de instrucción número 6 de Valladolid, que es quien lleva el caso. Vamos a seguir muy pendientes de este caso en los servicios informativos de Castilla y León Televisión, y todas las novedades que se produzcan al respecto, por supuesto que se las vamos a contar durante las próximas horas. Empiezo ya presentándoles a mis tertulianos, con los que voy a compartir tiempo de análisis durante los próximos minutos. A mi derecha, Cayo Sastre. ¿Qué tal estás, Cayo? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, una nueva incorporación, el director del Diario de Burgos, Álvaro Melcón. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Juanma, bien hallado, un placer venir. ¿Todo bien por nuestra tierra? Bueno, todo lo bien que se puede estar a mitad de semana. Sí. Bueno, me imagino que en Burgos, como en el resto del mundo, también habrá psicosis por el dichoso coronavirus, ¿no? Por esa epidemia que ha terminado por cancelar el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. La organización del evento ha tomado esta decisión tras las numerosas cancelaciones de los últimos días. Los organizadores adoptan esa drástica decisión tras la oleada de deserciones, lo diré bien, y pese a que las autoridades insisten en que no hay ningún riesgo sanitario. Se estima que el impacto económico por esa cancelación alcanza los 473 millones de euros. A nivel global, el coronavirus ya ha dejado al menos 1.115 víctimas mortales y más de 45.000 personas infectadas. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que habrá que esperar al menos año y medio para disponer de una vacuna. Tomar la temperatura, cambiar la mascarilla y lavarse las manos son algunas de las medidas higiénicas de prevención para que los empleados en China puedan comenzar a trabajar. Ellos están en un gran trabajo interno, evitando que el foco se vaya apagando cada vez más y tomando un montón de medidas. La empresa burgalesa Servigest ha retomado hoy la actividad de su planta, ubicada a tan solo 700 kilómetros de la ciudad de Wuhan. Un poco a medio gas porque pues no es tan sencillo que todo el mundo pueda retornar de sus casas, pueda empezar de nuevo. Y es que la población china parece estar volviendo a su producción diaria, después de que millones de familias hayan estado semanas sin poder salir de casa. Mis padres pues llevan 10 días sin salir de casa. Y lo mínimo pues para salir a comprar alimentaciones. Su gobierno ha mandado un mensaje de tranquilidad. El total de personas infectadas también está bajando. Bueno, esa es la opinión, lo que nos han contado desde una empresa de Burgos acerca de esta psicosis que existe en estos momentos y que ha obligado nada más y nada menos que a suspender el Congreso Mundial de Móviles que se iba a celebrar en Barcelona. La situación es más preocupante de lo que nos están advirtiendo desde la Organización Mundial de la Salud, desde lo que nos están advirtiendo desde las autoridades chinas. Bueno, lo que está muy claro es que nadie se fía de los chinos. Eso es evidente. Esto es evidente, ¿no? Desde que el momento en el que LG, que creo que fue la primera multinacional del sector, anunció que no iba a acudir al Mobile de Barcelona y luego se produjo la concatenación de suspensiones que hemos conocido,
Está muy claro que en el ámbito internacional existe cierta desconfianza por saber cuál es la verdadera dimensión de esta pandemia o lo que lleva camino de ser una pandemia y dónde pueden estar los vectores de contagio. Sí me llama la atención, de todas formas, que por ejemplo el Salón del Automóvil de Ginebra se celebra con total normalidad y también es una convención global. Y en Ámsterdam debe haber un congreso similar al de Barcelona, que sí que se está celebrando. Sí, ha habido empresas que suspendieron su presencia en el Mobile y que han suspendido también en Ámsterdam. Esto, bueno, concuerda, tiene coherencia. Pero me llama la atención que no esté sucediendo en otros casos como el de Ginebra que citábamos, ¿no? La verdad es que lo que produce desazón de todo esto es lo que no sabemos, y creo que lo que no sabemos todavía es mucho. Sí, es verdad. Cayo, ¿estás preocupado? Sí, bueno, no puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Laura, pero lo cierto es que parece ser que estos otros congresos que había menos gente, menos participación de empresas chinas, sí, y algunos de ellos ya estaban en marcha. Y bueno, aquí parece ser que las condiciones son diferentes. Aquí esperan 100.000 personas y en algunos de estos lugares hay 25.000, 50.000 o algo así. Pero bueno, por lo que se venía produciendo la ausencia de las grandes empresas, era lógico que al final esto terminase cancelándose. Y bueno, estoy de acuerdo, yo creo que de China no nos podemos fiar. Es que si ves las imágenes y cómo sacan a la gente de la casa y todo esto... No, entonces mira las imágenes del otro día en la calle Italia de Valladolid, lo que aconteció con un caso sospechoso que al final resultó que no tenía que también se comportaron como los chinos, tuvieron que arrancar a la mujer esta de un taxi, buscarla y llevarla al hospital. Sí, fue todo muy peliculero. Que bueno, pero bueno, en definitiva, algo que ya se esperaba, lo del resultado del Mobile. Sí, pero es verdad que había habido presiones políticas, tanto por parte de la Generalitat como por parte del propio Gobierno central, que entendían que no había motivos sanitarios para llevar a cabo esta cancelación, pero evidentemente la realidad es la que es. Ya las empresas más importantes ya se habían dado de baja del mismo. Vamos a hablar de otros temas. Descontrol, criterios ambiguos, irregularidades. Así se repartieron durante más de 10 años los fondos de los denominados planes del carbón. Esas deficiencias las ha detectado el Consejo de Cuentas en un informe demoledor que deja en entredicho el destino de parte de los 1.786 millones de euros concedidos en subvenciones. Su misión era buscar alternativas a la minería, pero parece que no lo consiguieron. El informe del Tribunal de Cuentas concluye que las ayudas concedidas a las comarcas mineras entre 2006 y 2017 carecían de control, eran excesivamente discrecionales, los criterios eran ambiguos y la tramitación estaba llena de irregularidades. En ese periodo se emplearon 1.100 millones de euros para la mejora de las infraestructuras de las comarcas mineras de 7 comunidades. Se dejó de ejecutar el 20%. Asturias se llevó el 55% del total y Castilla y León el 21%. A ellos hay que sumar 700 millones de euros destinados a los programas de creación de empresas y empleo, el 15% del total de la inversión prevista para este fin. Pero la mayoría de esos proyectos no disponían de estudios que precisaran el impacto final, ni el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón realizó controles del cumplimiento de los objetivos y de los requisitos. Además, el Tribunal de Cuentas cuestiona su eficacia. Afirma que en Asturias, León y Teruel se crearon menos empresas en las comarcas mineras que en las no mineras y que la despoblación se agudizó más en los pueblos del carbón. Para la que fue alcaldesa de Villablino en esa época y actual presidenta de las comarcas mineras de toda Europa, Ana Luisa Durán, lo denunciado por el informe era conocido y señala la necesidad de que las auditorías se hagan en el momento y no años después. Durán afirma que la situación es frustrante. Es frustrante en el sentido de que no se ha hecho la parte fundamental, que era la propia reconversión de las zonas. Es frustrante que no haya empleo alternativo al que se cerró en la minería del carbón. Eso es muy frustrante y es muy triste porque nuestras zonas se van quedando despobladas paulatinamente. No se puede decir, no se puede generalizar que los fondos no hayan servido para nada porque no es verdad, pero esa parte desde luego es frustrante. Es frustrante, pero tampoco nos vamos a engañar. Muchos sospechaban de que esos fondos no servían para lo que tenían que servir. Pues que estamos hablando de una cantidad global y solo durante un periodo de tiempo. Las ayudas a la minería vienen de mucho más atrás, que es capaz de toserle al caso de los ERE de Andalucía. No solo no se produce lo que destacaban, que no ha habido reconversión alguna del sector minero y por lo tanto no ha habido generación de alternativas económicas y vitales en las zonas afectadas,
sino que además se pone de manifiesto que no ha habido ningún tipo de control, ningún tipo de fiscalización, ni previa ni durante. Ha sido el Tribunal de Cuentas el que dice ahora, el Tribunal de Cuentas, que tampoco suele ser particularmente duro en sus... ni duro ni ágil, porque estamos hablando de... En sus análisis, y fíjate qué sartenazo le ha pegado a las ayudas a la minería con que hazte cargo de lo que ha podido ver ahí, ¿no? Claro, y en esa información de nuestro compañero Manolo Torres, pues llamaba mucho la atención, ¿no? Algunos de esos detalles, ¿no? Que se habían generado más empleo en comarcas de esas mismas provincias donde no había cuencas mineras que en las propias comarcas mineras. Bueno, es algo increíble, es una vergüenza, literalmente. Yo he paseado por la red y he pinchado el informe, al final lo encontré, he estado en algunos periódicos, son 535 páginas, yo no me podía leer aquello, pero bueno, vas a las conclusiones finales y por allí buscas un poco, es que hay proyectos que no existen, cosas que se repetían, centros de la tercera edad que se volvían a hacer, bueno, es realmente una vergüenza. Y después... te quedas pensando, son 1.700 millones, pero como ha dicho Álvaro, serán unos 2.000 o 3.000 millones de otro periodo correspondiente a otros años. Claro. Entonces es brutal, es salvaje, es de una vergüenza increíble. Te imaginas que lo que ha ocurrido es una especie de práctica mafiosa en la que la gente se reparte, engrasas la máquina, no sé, habrá terminado trabajando el albañil, el arquitecto, el fontanero, todos sabían de qué estaban hablando, como en la mafia, todos saben de qué va la película, como en estos lugares donde todo es corrupción, pero nadie denuncia nada y las cosas se mantienen. Es brutal. Claro, luego sucede que te encuentras con líderes sindicalistas o sindicales, en este caso como Fernández Villano, que va a la amnistía fiscal del anterior gobierno con 350.000 euros en efectivo, unas cosas... Pero que va a levantar el puño a Rodiezmo y no tenía ningún pudor en hacerlo, ¿no? Durante unos cuantos años hasta que le pillaron con las manos en la masa. Esas comarcas mineras han sido protagonistas en el Comité de las Regiones que se ha reunido en Bruselas. Allí el vicepresidente de la Junta ha pedido al Gobierno que evite errores en el reparto de los fondos de transición energética que se pensaron precisamente para las regiones donde han desaparecido las minas, una reclamación a la que también se suman Aragón y Asturias. Muchas gracias, señora vicepresidenta, y por el planteamiento. Estas regiones que tienen pocos representantes en los parlamentos nacionales se sienten abandonadas en los parlamentos nacionales y solamente instituciones como el Comité de las Regiones son capaces de elevar la voz de estas regiones y evitar problemas políticos como los que han surgido. Solo hay que ver el mapa de la votación del Brexit en las zonas rurales, en las zonas desiertas. Francisco Igea está pendiente de la minería y de la despoblación en la capital comunitaria, pero no puede olvidarse de los líos de su partido. Les cuento el último. El domingo, 125 militantes de Ciudadanos, de aquí, de Castilla y León, firmaban un manifiesto a favor de Inés Arrimadas, que ha tenido que ser retirado 4 días después. En la lista está el número 2 de Igea, por ejemplo, que ya ha criticado por Twitter este hecho al no haber dado su autorización. También se incluyen nombres de personas no vinculadas al partido, como el líder de Vox, Santiago Abascal. En Ciudadanos no hay día que no tenga su propio afán, hay un incendio tras otro. Qué largo se les está haciendo el proceso de relevo de Albert Rivera. Pero está siendo fascinante, Juanma. No, sí, fascinante está siendo. Verdaderamente llamativo, ¿no? Es una cualidad casi bíblica la que tienen en Ciudadanos para que personas que no han votado acaben votando, ¿no? Bien sea para elegir a su líder regional, bien sea para apoyar una plataforma de cara a su Congreso Nacional. La verdad es que la imagen que están trasladando no es la de un partido político en cuyas manos se pueda poner demasiado lo que es de todos, porque si no saben gobernar lo suyo, difícilmente podrán manejarlo de todos, ¿no? En fin, procesos que llevan a situaciones inverosímiles como las que estamos viviendo. Esta es una más, pero no será la última. No, sin lugar a dudas. Falta apenas un mes para que, bueno, un poco más de un mes para que se celebre el Congreso donde se va a proceder al relevo de Albert Rivera y a elegir una nueva cúpula directiva en Ciudadanos, pero seguro que va a haber nuevas sorpresas. Pues sí, porque además creo que el Congreso se va a aplazar como consecuencia de las elecciones catalanas o las elecciones del País Vasco, entonces esto va para largo, quiero decir, tienen más tiempo para montar más líos, lo cual quiere decir que va a ser brutal. Por otra parte, la gente tiene la sensación de que es una pelea por unos puestos, es una pelea por unos restos de algo. Esto es lo que la gente... Porque no acabas de entender cuál es la pelea si no es esta. No cala en la población que estén discutiendo sobre cosas importantes, sobre partidos, sobre modelos, sobre políticas sobre todo. Entonces la gente tiene la sensación que se están repartiendo los restos y muchos creen que no habrá restos en el futuro. Ayer les contábamos que una afiliada cercana a Luis Fuentes, al presidente de las Cortes, enemigo íntimo de Francisco Igea, pues había presentado una ponencia a los estatutos en el que reclamaba
que no se pudiesen, por así decirlo, hacer declaraciones públicas criticando abiertamente al partido, y eso en buena medida cuestionaba la actitud que está manteniendo el propio Francisco Egea, pero eso dice muy poco a favor de la libertad de expresión en un partido que presume precisamente de lo contrario, ¿no? A ver, hay argumentos que defiende Francisco Igea con los que es difícil no estar de acuerdo. El problema de Igea está en las formas, en los tiempos, sí, y sobre todo están los excesos. Prohibirle que haga los excesos. ¿no? Claro. A ver, que Ciudadanos es un partido extremadamente vertical es algo que sabemos desde que llegó a la política. Ha habido provincias en esta comunidad, Burgos sin ir más lejos, en la que se cercenó a más de la mitad de la militancia simple y llanamente porque tenían ciertas discordancias con el mando único en Castilla y León, que por aquel entonces sí que era único y por aquel entonces estaba también en manos del actual presidente de las Cortes. Por lo tanto, no me sorprende todo esto, máxime de personas y personajes, dicho esto sin sentido peyorativo, que provienen de proyectos anteriores como UPyD, donde fueron expertos caínitas en acabar con su propio proyecto, ¿no? Esto es cierto, pero bueno, la verdad es que los excesos están haciendo perder muchas veces la carga de razón que puedan llevar algunos de los actores de esta película. Y hay asuntos pendientes, que no nos podemos olvidar, Álvaro, porque todavía no se ha resuelto el asunto del pucherazo, aquel que descabalgó a Silvia Clemente de la candidatura a la presidencia de la Junta por la formación naranja y que opone ese caso a Francisco Egea, ¿no?, que fue al final quien lo denunció. Y esto sigue coleando. Bueno, sigue coleando tanto como que mañana en páginas de Diario de Burgos informamos de que un grupo de militantes de Burgos, de la órbita de Gloria Bañeres, otrora portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento capitalino, ha llevado al juzgado de instrucción la denuncia por ese proceso, al entender que la Fiscalía está dilatando demasiado los plazos y de una forma implícita diciendo que considera que la Fiscalía no tiene demasiado interés en ver qué sucedió en esa votación interna. Desde Burgos también partió precisamente la denuncia que desveló y que sacó a la luz todas estas artimañas que intentaban, pues en ese caso, favorecer la candidatura de Silvia Clemente. Esta mañana, por fin, se han despejado las dudas. El presidente de la Junta anunciaba en Madrid que acudirá a los tribunales para intentar recuperar los 142 millones de euros del IVA que el Gobierno no quiere devolver a nuestra comunidad. Se nos ha agotado la paciencia, ha dicho Alfonso Fernández Mañueco, que al mismo tiempo ha llamado moroso al Gobierno de Sánchez. La paciencia se nos ha agotado, claramente. El presidente del Gobierno de España no está actuando de manera adecuada. No está defendiendo la igualdad de todos los españoles y nosotros vamos a defender ante los tribunales de justicia. Están trabajando los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda, y en los próximos días daremos conocimiento de los pasos que iremos dando. Con esta decisión la Junta se suma al grupo de comunidades del PP y también del PSOE que han optado por la vía del recurso, y lo hace después de estar debatiendo en el Ejecutivo Regional. El consejero de Hacienda no era demasiado partidario de recurrir a la justicia. Todo lo que sea necesario. Si es necesario acudir a los tribunales, iremos a los tribunales. Los 140 millones ya se han llevado. Quien gane, quien pierda la sentencia lo va a ganar o perder para todos. ¿Vale? Ahora mismo no existiría plazo legal. Vamos a acudir a todas las vías que estén en nuestras manos, no descartamos ninguna, para exigir al Gobierno de España que cumpla. Yo creo que más que apelar a la presión, lo que hay que apelar a la razón. No descartamos ahora mismo alguna actuación si cabe esa posibilidad. Vamos a ver en qué términos quieren presentar esos recursos otras comunidades autónomas. Es que no se trata de que cuando alguien te debe algo tengas que ir siempre a juicio y crear un conflicto y un desencuentro entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Bueno, pues que sí, que no, que sí, al final va a ser que sí. Y aún así, no sé si vamos a conseguir que nos devuelvan esos 142 millones de euros del IVA que ya han pagado los castellanos y leoneses. Sí, 2.500 millones que debe el Gobierno de las comunidades autónomas. En total, ¿no? sí, 2.500 millones. Y hablan de lo bien que funciona el sistema autonómico y el éxito que ha tenido toda esta organización territorial del Estado. Quiero apuntar este detalle porque hablan de deslealtad, pero tienes un poquito la sensación de, como ciudadanos, que bueno, el Gobierno les hace una trampa, ellos admiten la trampa porque sospechan que algún día ellos serán Gobierno y volverán a hacer la trampa a las comunidades autónomas y así sucesivamente, ¿no? Y estamos viendo esto desde hace años, esta especie de juego de trileros entre comunidades autónomas, de falta de lealtades, pero todos están contentos con lo bien que funciona, insisto, y sobre ello el sistema de
el sistema de ordenación territorial autonómico, ¿no? Cuando vemos estas deslealtades, sobre todo, y estas diferencias y estas desigualdades. Y cuando escuchas que el gobierno trata desigual a la gente, bueno, la verdad es que solo te falta decir, pero bueno, por favor, acabamos de llegar, somos nuevos en este negocio. Bueno, terrible, quiero decir que no sé qué pasará al final, pero ya es hora de que alguien denuncie en los tribunales que no le dan la pasta. En cualquier caso es muy mal síntoma, ¿no? Que el gobierno, que como quien dice, se acaba de estrenar, una de las primeras medidas sea enfrentarse en los tribunales a las comunidades autónomas porque no quiere devolverles un dinero que es suyo. Sí, de hecho, estaba escuchando a Cayo y me estaba viniendo a la cabeza que la semillita de todo esto la puso un señor que se llamaba Cristóbal Montoro, ¿no? Por aquello de blindarse la espalda con la alternancia política, y ahora ocurre lo que ocurre con un gobierno socialista. Yo no estoy de acuerdo con la posición cambiante que ha adoptado el Ejecutivo regional. Yo creo que, como castellano y leonés, me gustaría que de vez en cuando mi gobierno fuese a la vanguardia de alguna reclamación. La lealtad institucional está muy bien, pero cuando te están vacilando, cuando están jugando con un dinero que la administración regional necesita para prestar los servicios más básicos y más cercanos y más trascendentales para los ciudadanos, bromas las justas. Sí, que hayan sido comunidades del PSOE, concretamente el señor Paje en Castilla-La Mancha, el que ha levantado la voz antes que otras comunidades como Castilla y León, a mí personalmente no me satisface. Si hubiese sido tan sencillo como mantener el criterio inicial del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañucol, que escuchábamos en una entrevista en la 8 Soria, a nuestros compañeros de la 8 Soria, minutos después de conocerse esa decisión del gobierno, de que no iban a devolver los 142 millones de euros. Y en esa entrevista decía claramente que perfectamente estaba la vía judicial abierta para poder reclamar ese dinero que la Junta se ha encargado de repartir por activa y por pasiva, pertenece a los ciudadanos de esta comunidad. Y con el dinero que pertenece a los ciudadanos de esta comunidad, pues hay que ser más contundente. No hay que empezar con dudas. Es que el dinero lo tienen ellos, es que es la recaudación del IVA, es que alguien ha pagado este dinero. Quiero decir, no es una gracia que está haciendo el gobierno central en una comunidad autónoma, no se trata de esto, si no me equivoco. Entonces, es el dinero de la gente que te quedas con ello. Pero la solución que da el gobierno, si recuerdas, es que os podéis gastar un poquito más. Sí, endeudarse un poco más. Bueno, esto es increíble, sí. ¿No? Sinceramente, yo siento vergüenza. Esto unido a lo de las ayudas a la minería y toda esta historia, con todo esto te preguntas, ¿de qué va todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando? Como se preguntan los críos esto de vez en cuando. No sé. Pasando. Fíjate, si tomamos como referencia el presupuesto de la Junta de Castilla y León, aproximadamente 8 de cada 10 euros se utilizan para la prestación de los servicios básicos, con lo cual estamos hablando de en torno a 100 millones de euros que no van a ir a sanidad, a dependencia, a asuntos sociales o a educación, ¿no? A proyectos muy importantes que necesita nuestra comunidad. Hablamos de otro tema. Los consejeros de Agricultura se han reunido este mediodía con el ministro Planas, reunión que responde al malestar del sector primario. Jesús Julio Carnero, el consejero, ha destacado la negociación de la política agraria comunitaria, una política eficiente de seguros agrarios, ayudas para el relevo generacional y un equilibrio de la cadena alimentaria como los 4 ámbitos principales de actuación. Sobre la venta a pérdidas, sobre su prohibición y también sobre la prohibición de las promociones que puedan suponer una pérdida de valor o de reputación por parte de un producto determinado. Un momento crucial que exige para nuestros agricultores y ganaderos, así lo hemos transmitido al ministro, de un Ministerio de Agricultura fuerte. Insiste el Gobierno en hablar con las grandes cadenas de distribución a las que echan la culpa, sobre todo, por esos bajos precios, que es uno de los motivos de queja de los agricultores y ganaderos, pero yo entiendo que desde el sector primario no se quejan exclusivamente de esto, no solo de los precios, que también, sino de muchas otras cuestiones. No, probablemente no, hay muchos... los problemas complejos no tienen una única causalidad y por lo tanto probablemente aquí confluyan varios factores, ¿no? Sí que es cierto que es difícil compatibilizar las demandas, en este caso del sector primario, con la realidad de nuestro mercado. España es un mercado liberal, es un mercado capitalista en el que la ley de la oferta y la demanda es la que rige. Y además estamos dentro de una supraestructura como es la Unión Europea que por políticas de libre mercado precisamente prohíbe la tasación de los precios o el excesivo intervencionismo del Estado para regularlos, ¿no?
Con lo cual tenemos un problema de difícil y compleja solución, un problema que además en Castilla y León afecta de manera muy seria a uno de los pilares de nuestra economía. Y yo no tengo tan claro que el gobierno, este o cualquier otro, vaya a ser capaz de dar con una solución, al menos a corto plazo, a las demandas de los agricultores. No, porque y ganaderos, de esto ya se ha hablado en más ocasiones, ¿no? La propia Isabel García Tejerina, cuando también se planteó una crisis de precios, se planteó hablar y realizar algún tipo de negociación con las grandes distribuidoras, con los supermercados, para intentar, pues eso, que no fuese tan dramático el contraste entre lo que cuesta producir una lechuga y lo que acaba costándonos en los supermercados. Sí, pero creo que los grandes distribuidores han explicado esto también, sobre todo si piensas en los grandes supermercados, ellos han explicado de que ellos no son los culpables y en último caso ellos representan un 7% de las compras de lo que ellos producen, por lo tanto tiene que ver con la exportación y tiene que ver con dinámicas globales de toda Europa que sitúan a estos agricultores en la parte más débil de la cadena. Yo creo que lo que está ocurriendo en definitiva es lo que ocurre en muchos sectores. Pensar simplemente, no sé, en el mundo del audiovisual, en los medios de comunicación, en las grandes corporaciones, pero son no las grandes corporaciones, sino los flujos económicos a nivel global lo que está determinando un nuevo modelo de producción. Que nos Yo creo está atropellando un poco el nuevo tiempo. No, pero ocurre lo mismo, ocurre con los... yo creo que está ocurriendo con todo, es una mutación del capitalismo. No tengo mucho tiempo para insistir sobre ello, pero es difícil de solucionar. Eso te va a dar para un libro, ¿eh? Para un no, libro claro, de pero piensa en los la sistemas mutación del educativos, capitalismo. ocurre un poco lo mismo. Sí, sí. Ellos están en una situación, las cadenas se han hecho cada vez más complejas y más sofisticadas, los productos vienen de distintas formas, la distribución, la publicidad, la presentación del producto, y entonces tú tienes un tipo de Burgos que produce remolacha y que depende de un montón de variables. Pero yo termino, no soy muy optimista, creo que el gobierno les engañará otra vez. Digo, no soy muy optimista, el gobierno les engañará. El primer engañifa tiene que ver con que son los supermercados, yo no creo que sean solo los supermercados. Hoy que haya venido especialmente cenizo. Pero... hacía varios meses que el gobierno central no se sometía a una sesión de control en el Congreso de los Diputados. Esta mañana por fin lo ha hecho, pero ha sido sobre todo para discutir de Venezuela. El polémico encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Maduro en Barajas ha ocupado la mitad de esa primera sesión de control, que se ha pedido la dimisión del ministro, al que ha defendido el propio Pedro Sánchez, generando una nueva controversia, porque ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición de Venezuela, olvidando que él mismo le reconoció en su día como presidente encargado, al igual que hace toda la Unión Europea. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Conseguí dos cosas. Una, que no pisara territorio Schengen, se ponga como se ponga. Dimita, no, que ha venido para quedarse. Dimita ya, dimita por mentiroso. Señorías, por favor. Al principio, pues negué lo que sigo negando, que no hubo reunión. Yo no encuentro elementos que caractericen una reunión cuando yo a alguien le digo, usted no puede entrar, lo sabe, continúe su plan de viaje. Antes mentía mejor. El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. El presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos. Pues eso ha ocurrido en el Parlamento venezolano, español. ¿Qué os parece toda esta polémica? Bueno, dice Ábalos que a él, bueno, dijo en su día que a él no le echaba a nadie y hoy ha dicho que no piensa dimitir, vamos, en absoluto. Bueno, desde el momento en el que él mismo lanzó ese órdago de yo he venido para quedarme, está muy claro que está bajo el paraguas presidencial y que por lo tanto el presidente Sánchez sabía muy bien a quién enviaba y a hacer qué cuando le envió a Barajas, ¿no? Cierto. Hoy hemos sabido esto. Lo grave del desliz de Pedro Sánchez no es que Pedro Sánchez reconociera en su momento a Guaidó como presidente, al menos interino de Venezuela, es que la Unión Europea lo ha hecho. Entonces la diplomacia, no solo española, sino la diplomacia continental está en esa línea y esa beta que ha abierto con lo que, no sé, insisto, no sé si es un desliz o una imposición de sus socios de gobierno, ha sido aprovechada lógicamente por la oposición para recordarle que tiene unos compañeros de viaje que como mínimo son sospechosos de algunas cosas. Ha sido Pablo Iglesias el que le ha hecho cambiar de criterio a Pedro Sánchez. Va a parecer un poquito fuerte lo que voy a decir, pero creo que Pedro Sánchez es un testaferros, simplemente obedece órdenes. Entonces, bueno, no creo que sea un desliz. ¿Cómo puedes tener este desliz?
no puedes, Álvaro, sinceramente. Me cuesta creer que alguien pueda equivocarse tanto si alguien no le ha dado la orden de que tiene que decir esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, lo cierto es que, bueno, quiero decir, no sé, ¿en qué medida asiste Sánchez? Es la pregunta. Bueno, ¿Y qué la verdad es que ya podíamos empezar a sospechar acerca del cambio de criterio del gobierno español respecto a Venezuela cuando vimos que no recibía a Guaidó Pedro Sánchez durante la visita del, ahora para Sánchez, líder de la oposición, hasta hace unos pocos días el jefe, de verdad, el presidente de Venezuela. Antes de avanzarles los titulares más destacados de la prensa regional, vamos a dar la palabra a nuestro cuarto tertuliano, al que esta noche le volvemos a preguntar por sus desvelos. ¿Qué te quita hoy el sueño, Nieto? El señor José Luis Ábalos, sí, le llamaba por la democracia protagónica del soberanísimo pueblo constituyente que decide su futuro, como dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, para vencer a la derecha fascista, contrarrevolucionaria, imperialista, que se resiste a la democracia del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no se quiere poner. ¿Será que no sonora, Juanma? No sonora. No lo son, no. Dentro de poco, cuando leamos la prensa, seguro que en los periódicos van a dedicar alguna página a un nuevo suceso que le ha acontecido a Joaquín Sabina, que ha vuelto a tener una mala noche en Madrid. El cantante ha sufrido una aparatosa caída desde el escenario durante el concierto que estaba ofreciendo en el Palacio de los Deportes junto a Joan Manuel Serrat. El propio cantante volvía después al escenario para anunciar que se iba al hospital y para decir que estas cosas solo le pasan en Madrid, en la capital de España, donde ya ha tenido que suspender algún que otro concierto por indisposición. Bueno, por ahí están aguantando, ¿no? Hoy precisamente era el cumpleaños también de Joaquín Sabina, 71 años. 71 y sobre el escenario y acompañado de otro que tampoco está para debutar, como Joan Manuel Serrat. No. Bueno, pero por fortuna todo ha acabado, parece que bien, aunque eso sí, evidentemente han tenido que suspender el concierto, que era el último, ¿no?, de esta gira. Bueno, era el cierre, sí, el broche. Que creo de todas formas, porque estás dando prácticamente una última hora, lo he escuchado muy rápido en la radio cuando terminaba de llegar, que ha anunciado otro concierto para resarcirse en el mes de mayo en el mismo escenario, pero insisto, esto lo he escuchado muy de perfil, ¿eh? No me culpen si no es así. No, seguro que estos al final son duros, los rockeros nunca mueren. Vamos con los titulares más destacados de los periódicos de la comunidad y empezamos con El Mundo Diario de Valladolid y con ese suceso del que les hablábamos al principio, desconcierto policial tras la aparición del hombre acuchillado en su domicilio. La investigación mantiene abierta la hipótesis del suicidio después de un intento de agresión a su mujer de 39 años, que está en libertad tras declarar como testigo ante la policía. En las páginas del ABC de Castilla y León, el Gobierno agota la paciencia de la Junta que recurrirá el IVA pendiente, declaraciones de Alfonso Fernández Mañuco en ese desayuno informativo en la capital de España. También de ese desayuno se hace eco La Razón, defensa de la eficacia de la España autonómica. Esas han sido algunas de las declaraciones del discurso de Mañuco en Madrid. Diario de Burgos. Su titular más destacado es el siguiente: el número de nacionalizados se dispara en Burgos pese a las esperas. El último registro anual completo, el de 2018, creció un 80% respecto al anterior. En el diario palentino hablan de unas declaraciones de Luis Tudanca en esa provincia: si cada vez que hay peor sanidad, la gente no querrá vivir en los pueblos. Diario de Ávila. El titular principal señala que los polígonos demandan más servicios y seguridad ante el plan de fomento. Y terminamos con la Gaceta de Salamanca. Nuestros compañeros destacan que Junta y Diputación sellaron 155 escombreras durante esta legislatura. Una vez repasada la prensa, ya nos queda solo despedir a los tertulianos. Álvaro, gracias. Un placer. Ya sabes que eres bienvenido, ¿eh? Gracias a vosotros. Aquí te vemos. Cayo, esta otra. Nada, encantado y bienvenido, Álvaro. Nos vemos. Vamos a la publicidad, enseguida volvemos porque tenemos que hablar de si las exportaciones de nuestra comunidad están notando o no el efecto del coronavirus y de otros asuntos. Enseguida se lo contamos.